José María Pérez Peridis es un mote, un apodo, no mote exactamente, afectuoso que se le puso en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Nacido en Cabezón de Liébana, ha dicho en varias ocasiones que tiene muchas vidas, pero la suya pasa de 60 años, lo cual no se nota por su viveza, por su agilidad humorística, por su ingenio y por la capacidad de distribuir distintas tareas en distintos ámbitos, pero siempre cercanos al arte. No sé si decir que fue prodigio, pero hizo la carrera en 4 años y desenvuelve su actividad con una viñeta diaria, miles de viñetas, 5 libros ya. Le ha traído a Santander el pregón al que ha sido justamente invitado, no solo por su vinculación histórica y de nacimiento, sino por su devoción que cultiva, que enfatiza y que además no exagera y no exclusiviza, porque obviamente pertenece a muchos mundos, a Madrid, a Aguilar de Campoo, él está vinculado al mundo palentino y sobre todo al universo del humor, al universo de la destreza, de la transmisión de conocimientos a través de los dibujos, dibujos con intención no tanto ilustradora como caricaturizadora y sobre todo también para restauración. Creo que su presencia aquí, además de decir las líneas maestras de su pregón, es especie a extinguir los libros. No sé si habrá un poco de pesimismo. Los libreros más bien, me apunta, pero no los libros. Habrá que preguntarle entonces si amenaza el mundo del Internet al mundo del papel, al viejo mundo de los papiros evolucionado y al viejo mundo de las cuestiones cuneiformes. Él sabe de esto, pero junto a ello hay que hablar de las distancias entre el artesano y el artista, de capacidades profesionales distintas en un mundo de locos que tiene, sin embargo, su intimidad, su día a día, en el que también hay sacrosantas rutinas y liturgias. Peridis, gracias por recibirnos y por atendernos en el Hotel Real en este lluvioso día. Las otras 2 líneas maestras de tu pregón hoy, después que esto se difundirá más tarde, han sido, además de esta especie a proteger que son los libreros, el asunto sobre todo de que en cada hombre hay un libro para cada momento, cada periodo de la vida, o quizás para cada humor y algunas otras cosas. Los libros son tan importantes en la vida de todos, hay gente iletrada, aquí también se exagera la cultura y sin embargo no es lo mismo ser alfabetizado que ser culto, porque tengamos una universidad en verano que no publica mucho, que recibe gente desde Madrid y que tiene la eufonía del recuerdo de la República y de aquellos 3 primeros años, sin quitarle mérito a lo que importante se haya hecho después. ¿Somos cultos, leemos libros o se edita mucho y no se lee? Pues, hombre, hay que separar la cultura, sobre todo la cultura rural, la cultura campesina, o la cultura de tribus primitivas de la cultura occidental más libresca, pero ciertamente la humanidad ha avanzado y ha avanzado por los libros. En los libros está casi todo. Y se recogen las vidas, que es lo importante. Un libro, un poema, puede transmitir sentimientos, sensaciones, vivencias de una persona muy íntimas a mucha gente. Y eso no lo hacen las culturas directas. Pienso en las culturas africanas, rítmicas, pero en ellas la palabra, el viejo chamán, el jefe de la tribu, cuando al lado de la hoguera por las noches reunía a la gente y les contaba las historias, en aquella cultura es otra cultura. Nosotros tenemos la ventaja, digo la ventaja, porque se perdían esas culturas, ¿no? Fíjate, los juglares griegos, los cantores griegos, hasta que no llega Homero y lo recoge, aquellas leyendas, aquellas historias, aquellas mitologías, pues no tenemos algo que nos ha alimentado no solo a aquella gente, sino a todas las gentes de todas las culturas a lo largo de toda la historia. Eso es lo maravilloso que tiene el libro. La capacidad de transmitir a lo largo de los siglos y de los tiempos sensaciones y vivencias o creencias de gente muy antigua. Y se acumulan todos esos saberes. Entonces a mí el libro me parece una herramienta maravillosa. Y el invento de Gutenberg, de los más importantes de la historia de la humanidad.
Bueno, Walter Benjamin criticaba las copias, ahora se hacen copias inmediatamente por Internet. Has defendido la bifurcación de la cultura oral, tan importante en América Latina, y está Menchú, y tan importante también entre los orientales. Eso no significa que el clerecía, como señalabas también, no sea tan importante como la juglaría. Y es una vieja discusión entre la supuesta idea del señor Revilla, nuestro presidente, de que aquí nació el español de transmisión oral. No sé bien cómo, porque si entraron más tarde, porque íbamos al Bajo Ebro, se supone que empezaron a hablar más tarde al llegar del latín, pero esa es su teoría y, sin embargo, las glosas emilianenses tienen ya 3 instituciones funcionando muy fuertemente. Todo esto es una buena partida, pero ¿amenaza o no amenaza el mundo digital al mundo de los libros, al mundo impreso? Yo no creo que sea una amenaza, yo creo que el mundo digital lo que da es un potencial gigantesco. Yo veo a mis hijos estudiando de una manera distinta a como estudiaba yo. Entran en el ordenador, conectan con un amigo, ven los apuntes, o entran en Wikipedia o buscan. Y bueno, yo todavía soy de esta vieja cultura táctil de libro y me encanta, pero cada vez más pincho cuando necesito una urgencia. Por ejemplo, ¿qué hacía para hacer caricaturas cuando no conocía los personajes hace 30 o 40 años? Recortaba los periódicos, las fotos de Golda Meir, de Kissinger, de Mao Zedong, de Pompidou o de Andreotti o de quien fuera. Y tenía un álbum de cromos con los políticos, lo más de frente o de perfil que me interesara para la caricatura. ¿Qué hago ahora? Sale un ministro nuevo o un presidente de autonomía, voy al ordenador y pongo el nombre. María Antonia Trujillo. Le doy a la tecla y me sale una serie pequeñita la foto, no sé aumentarlas. Y ya me sirve para hacer la caricatura al minuto. Antes, para poder hacer una caricatura de alguien, tenían que pasar a lo mejor días, hasta que salían varias fotografías. El primer día que hace el ministro a alguien, o líder de la oposición, tengo a mi disposición inmediatamente eso, su biografía. Y al día siguiente, lo que ha dicho en Santander, o en Bilbao, o en Torrelavega. Y entonces, esa inmediatez. Y ahora se están digitalizando todos los libros. Dentro de poco, pues efectivamente, el libro como objeto puede que estemos en los periódicos, estamos quizá al final de una época. Y en los libros a mí me daría mucha pena y espero no verlo en mi vida. Es decir, por lo menos los míos que tengo en casa y los que guardo desde hace tantos años no me los van a tocar. Pero probablemente se acabe bastante la época del papel, sí. Hay una relación entre el viejo topicazo de que la imagen vale por 1000 palabras, y yo no estoy tan seguro de eso. Entonces habría desaparecido la obligación del anclaje, de poder ilustrar. No sé si hasta incluso la viñeta, si siguiésemos ese topicazo como tantos otros. Tampoco las palabras vuelan, algunas hacen cosas con palabras, lo que se dice de yo te bautizo, te quedas con un nombre, yo te condeno si es un juez. Pues aunque ahora algunos jueces no parece que tengan tanta firmeza en las condenas, al menos en sus efectos, resulta que se hacen cosas con palabras, lo que los de la teoría de habla señalan que tiene consecuencias. Mi pregunta es, tú que haces ambas cosas, ¿te ciñes con las billetas a los textos de otro cuando no queda más remedio o a los tuyos mismos, o realmente piensas en imágenes? Al fin y al cabo eres arquitecto, vamos a hablar de todas estas facetas. ¿Qué es antes? ¿El pensamiento que, como decía don Miguel, pensamos palabras? ¿Piensas palabras, tienes pensamientos y luego las ilustras, o al revés? Pues bueno, me obligas a confesarme ante los telespectadores de Telecabarga. Y te digo que es complejo, ¿sabes? Yo cuando hago una viñeta no pienso en palabras ni pienso en imágenes. Voy antes, voy a los mitos, voy a las fábulas, voy a lo primigenio. Probablemente es un conglomerado, pero no es imagen todavía, es la idea está antes que la imagen. Entonces, es algo como cerca del cuento, de la fábula, ¿no? Y quizás es la imagen, ¿no? Caperucita Roja. Pues Caperucita Roja, y en todo el cómic verás, es una tontería, pero Charlie Brown, no sé, Carlitos, o antes Carpanta en los chistes de nuestra infancia, o Superman, Superman. No, ¿por qué no? Superman no va nunca a la tintorería, siempre lleva el mismo uniforme.
igual que le pasaba a Tierno Galván, que llevaba el traje gris. Entonces, no se cambia de capa, no se quita los leotardos, el Spiderman. Entonces, ¿qué hacemos? Los codificamos un personaje, porque si le cambiamos de vestido no funciona en el cómic. Yo funciono con lo que hay previo al dibujo, que es una idea como mitológica, no sé cómo decirte. Eso parece jungiano, parece sí, como... Sí. No, absolutamente, tienes que ir al inconsciente, donde fluyen las ideas y se convierten en imágenes y en palabras. Es decir, ¿qué quieres decir que sintetiza lo que está pasando? Y entonces montas tus animales monstruosos, mitológicos, cargados de significado, y si hace falta metes un texto. Pero en lo de que una imagen vale más que 1000 palabras, no es cierto, y si es cierto, depende qué palabras y qué imagen. Porque un bello poema dice muchísimo más que muchas imágenes inútiles. Y los eslóganes o las frases hechas de la publicidad o de la política son palabras con imagen, normalmente, y dicen mucho. A ti, si se piensa en el concepto de dibujar, como arquitecto, en un momento dado, pues oye, estás haciendo dibujos para que luego haya un edificio, para restaurarlos, que es algo muy importante, otra labor tuya de la que tenemos que hablar, pero puede ser para criticar, puede ser algo censorio, o puede ser incluso para ilustrar. ¿Te mueves bien en todas estas facetas o hay que ponerse un gorro de humorista y se rompe el mito de que se nace humorista, o es una adquisición cultural? ¿Uno aprende a ser humorista o nace con un extraño sentido del humor? Pues mira, si tienes sentido del humor cuando naces no lo tienes. Puedes tener una vitalidad. Según Chomsky estaría ya ahí un poco la gramática. La atiendo. Si no tienes mucho sentido del humor o tienes sentido del humor, no puedes ser humorista. Puedes ser dibujante. Para ser humorista tienes que tener, aparte de la capacidad del dibujo, en el caso mío, que hago caricaturas, una capacidad psicológica para captar la personalidad del caricaturizado, necesitas expresarlo a través del dibujo en síntesis, es decir, captar el alma, eliminar los rasgos que no son necesarios y pintar exactamente los rasgos del carácter. Y luego con humor, eso ya tiene humor, pero luego en el chiste tienes que enfocar la situación que estás analizando con humor. Yo, de los humoristas que he conocido, y he conocido a todos, son amigos míos, los que viven y han sido grandes amigos, algunos que han fallecido como Chumi Chúmez, en la vida normal también tienen mucho sentido del humor. Y hablando con Chumi Chúmez te partías de risa, y en las conferencias era una gozada. Y Forges es un hombre muy divertido. Casi el único que hace excepción, pero tiene mucho sentido del humor, es el Roto, que tiene mucho que ver con Cantabria, veranea en Cabuérniga, es compadre mío, es un gran amigo, es un extraordinario humorista, tiene sentido del humor hablando. Quizá en una conferencia es más serio, pero en general los que yo he conocido tienen sentido del humor para la vida y para el dibujo. También Chumi tenía relación con Santander, siendo donostiarra pasó en la guerra aquí cerca de un río, episodios igual que alguien que va a tratar sobre tu obra, que es San Pedro, el gran economista y al propio tiempo uno de los grandes novelistas, ya por encima de los 80, si no me 90 equivoco, 90 ya. Esta cercanía de Santander y de otros, recuerdo que Chumi, que también era algo amigo mío, me dijo, yo a veces me quedo seco. Y la manera en que me funciona es tomar un avión e ir a Alicante, y lo que no se me ocurre en Madrid se me ocurre en Alicante. Todos tenéis rarezas, rarezas humorísticas, vamos a decir así. No sé cuáles sean las tuyas, te voy a preguntar. Por ejemplo, vienes haciendo el canto del mito, el canto prelógico en cierta manera, o lógico con las liturgias antiguas que Lévi-Strauss decía que son en todas partes iguales e intercambiables, en una especie de leyes que hizo que le hacen pasar a la historia como un antropólogo único, a partir de su gran aportación. Yo no sé si tú crees que son todas iguales o que son distintas las de Cantabria, más cercanas a las palentinas, o que realmente cada uno tiene las suyas en las ideas. Tú has hablado de varias vidas, te repartes en varias actividades, uno es de su pueblo y es un hombre que está en el apartado de las raíces, que las tiene después portátiles, aunque vaya
en un camión de galletas, como te fuiste tú a Madrid, y lo contaremos, o realmente hay otras universales que nos vienen dadas. Comprendo que esto es difícil, pero No, yo no lo he sacado, tú lo has sacado. Te lo voy a poner muy fácil. Mira, uno necesita raíces y capacidad de volar. Pero volando no pierdes las raíces, el ser humano tiene esa ventaja. Y las raíces es la infancia. O sea, la patria del hombre es la infancia, que decía Rilke, y uno es de donde hace la primera comunión, que dice Vargas Llosa. Ayer es más freudiano que jungiano. No, pero uno lleva la infancia toda, y si tienes una buena infancia, cargada de sensaciones, con memoria, si has sido feliz en la infancia, si tu vida está llena de recuerdos gratos, si tienes buenas sensaciones y buenas vibraciones en la infancia, tu vida está salvada. Fíjate. A mí me gustan las conversaciones creativas, aunque tenga que ser forzada la síntesis. Habla de tu propia infancia, quiero decir, el mundo familiar de tu primer entorno, y da el salto hasta que estás en los maristas, y cómo se comprenden esos dos periodos de adolescencia y niñez. Pues que ahí hay mucha felicidad, dinero no parece que sobraba, fuiste a casa del tío cura a Madrid. Haz una evocación un poco tierna, si es posible, de esto. No, bien sencillo. Mi padre es guarda forestal en la Liébana de la posguerra. Y en la Liébana de la posguerra es hambre y represión. Un paisaje maravilloso. Nosotros, al ser funcionario público, en casa, pues se vivía con modestia, pero no con escasez, porque había un sueldo de un funcionario público mal pagado, que sería un guarda forestal de posguerra. Pero yo tengo recuerdos del Liébana, y me voy a los 3 años de Liébana a Aguilar de Campoo, y me acuerdo de infinidad de cosas. Tengo los olores de la lluvia y la sensación cayendo en los castaños y en los nogales, y luego de allí al suelo. Y el sonido de esa lluvia y el olor de la tierra empapada lo traigo conmigo. Y tengo el recuerdo de la balconada de la casa del cura de Cabezón, que era don Victoriano, porque mi madrina era su sobrina, y yo tenía 2 años cuando estuve en aquella balconada, y me acuerdo. Y me acuerdo del río que pasaba debajo del puente de Cabezón, y me acuerdo de cuando me corté la mano con un vidrio, y me acuerdo de cuando se comió mi hermano. Me acuerdo de muchas cosas. Tener los recuerdos de 1 a 3 años, nadie casi tiene esos recuerdos. Y yo los tengo porque nos fuimos a Aguilar. Aguilar, un pueblo mayor, con fábrica de galletas, olor a galleta en el pueblo, trigo en abundancia, la trilla, la primera comunión, las ruinas del monasterio de Aguilar. ¿Cómo resuelves entonces, Peridis, en ti mismo la frontera autonómica de Palencia con Cantabria? Pues, ¿o no la has resuelto? No, la tengo perfectamente resuelta. Bueno, ayer escuchábamos en un acto de Concha Espina, tu amigo Pedro Crespo de Lara estaba presente también, a algunos textos de Concha Espina donde siempre habla entrañablemente de Castilla, como hace Víctor de la Serna, como no hay nadie que no haga. Mira, el problema es que yo no tengo frontera en el alma. Y cuando no tienes frontera en el alma no hay frontera. Ayer he estado en Palencia, en la institución Tello Telle de Meneses, de la que soy académico, en una sesión. Y hoy he dado el pregón de la Feria del Libro en Santander, y estoy contigo en Telecabarga. Por tanto, ¿superas la frontera o es una geografía del alma? ¿No? Lo que pasa, es que para mí no hay frontera, porque además Campoo es Aguilar de Campoo. Es decir, si hay algún sitio que hay síntesis, es en Aguilar, porque está en la vieja Castilla. Y tu casa está allí. Y la casa de mis padres, la hizo mi padre, está allí. ¿Has restaurado allí también? El monasterio de Santa María, en el que jugaba de niño, era mi juguete. Pero también has restaurado en Santander y en otros lugares de nuestra es lógico, dada autonomía. mi profesión de arquitecto, ¿no? Pero no tengo frontera, y es más, mira, para mí, ayer, por ejemplo, viniendo por las llanuras palentinas, pues es que es el complemento perfecto, ¿no? Y esta mañana, o cuando he visto el mar, que estaba como a mí me gusta, y ayer tarde, cielo gris, encapotado, negro casi. Violentos jirones de gris, dice Pereda. Todo gris para mí. Eso se lo dejo a Pereda. El mar relativamente plano. Toma un tono plomizo verdoso. Y los veleros absolutamente blancos porque les da el poniente. No se puede pedir más, porque es que ves la luna flotando sobre el agua, plomiza, pero verde, como la tierra. Y el cielo gris, el contraste es fantástico. Eso me ha recordado más a Llano. En todo caso, ¿por qué ahora que citas tanto los colores y estando en tantas cosas no has estado
en la tentación de añadirle color, pintura al dibujo? Porque no doy más de sí, el día tiene 24 horas, algo he pintado, pero el dibujo, la línea es maravillosa. O sea, la línea en la caricatura, en una línea cabe una persona. Y la línea es la recta que tanto quería Mondrian y los neoplasticistas o Malevich, o es la curva que es el mundo barroco. ¿Tú eres barroco o eres renacentista? Yo soy más que barroco y renacentista, probablemente soy modernista, porque me gusta la línea continua y temblorosa. Soy de la línea vibrante. ¿Modernista de los catalanes o modernista de los europeos o de la secesión de Viena? Me gustan los catalanes y sobre todo Gaudí, pero también me encanta Otto Wagner y la gente como... He dicho secesión con un poco de intención, sí, sí. Pero voy a mostrar, hablábamos de tu infancia y hay que hablar, vamos a dar un gran salto, porque 65 años no es tanto para poner memoria, sobre todo cuando tiene uno la agilidad tuya. Aquí ya es un libro de memorias, un magnífico libro de los 5 que tienes, Memorias con arte, El Cabo Caricaturas, antes Luz Cenital, es el segundo libro, realmente son 2, y recoge, en cierta manera, tu vida y tu obra. Yo he señalado algún lugar aquí para que tengamos ocasión de remitirnos de nuevo a alguna de tus actividades. Esta, que tan popular te hizo, es... Te la muestro primero a ti, esta ahora paga bien, a la cámara. Polanco paga bien. Esta es la viñeta que diariamente, es una Esa forma, fue la primera que hice. Es una forma de esclavitud. El día que salió El País. Del día que salió El País, año 77. 76. ¿No? 76, en efecto. 4 de mayo, 5 de mayo, 76. Bueno, como caricaturista, ¿cómo te caracterizas a ti mismo? ¿De qué familia eres? Pues fíjate, yo soy de la familia de la anteguerra. Soy hijo directo de Bagaría, que era el gran caricaturista amigo de Solana y que publicaba en el diario Sol y murió en el exilio de Cuba. Bagaría es mi padre en la caricatura, no le conocí y no supe de él hasta que tuve 30 y tantos años. ¿Eso es un hallazgo o un seguimiento, una coincidencia? Una coincidencia, pero llegué a él a través de sus discípulos. ¿El amor es de izquierdas o de derechas? ¿Quién? El humor. El humor no, el humor es de inteligencia. El humor no es ni de derechas ni de izquierdas. O sea, hay buen humor y mal humor. Pero tú estabas en El Hermano Lobo y no era como La Codorniz. No estaba en El Hermano Lobo yo. Ah, no, ¿cuál es la revista con la que estuviste? Yo no estuve en ese. Soy vocación tardía. Yo ya era arquitecto y me gustaba mucho el Peric y me gustaba Chumi, me gustaba Forges y les admiraba y compraba Hermano Lobo. Yo era un lector como tú de Hermano Lobo. Pero, bueno, también de La Codorniz, aunque sea también, más sobre todo la leía en el tren, en las estaciones. El humor no es incoloro, como parece que dijeses ahora. No, tiene momentos en que la censura ayuda, que el humor la burle. Y bueno, lo que pasa es que donde hay inteligencia, y el humor tiene una cosa extraordinaria. Primero, es un don de la inteligencia. Y en segundo lugar, tiene la capacidad de la polisemia. O sea, una cosa puede significar lo que dices y lo contrario. Y te diriges a alguien con el humor, puedes romper situaciones, barreras, censuras, porque no pueden demostrar que dices lo que quieres decir y lo que el otro entiende. Muchos significados o la permanente ambigüedad que también da tanto rendimiento, la equivocidad, que es otra cosa, o en rigor la distorsión, que es lo que animaba a Quevedo. ¿No es un abultamiento y una distorsión? Siempre el humor es una distorsión, en Quevedo, por supuesto. Y no te digo en Valle Inclán o en Solana, en Valle Inclán con el esperpento, que es el límite del humor. ¿El esperpento y el tremendismo es lo mismo? No lo sé, yo en definiciones literarias no voy a entrar. No tanto literarias como... No, es distinto. El tremendismo probablemente es el esperpento sin humor. Ya cuando llegas al esperpento te tienes que reír. ¿Tú te ríes de ti mismo alguna vez? Es mi obligación, tengo que hacerlo. ¿Has hecho autocaricaturas? ¿Has hecho tu siempre propia...? Siempre hago un paisanito ahí. ¿Y te burlas de nuestra calvicie, que es algo que tenemos en común? ¿O bueno, yo siempre no necesariamente? Yo siempre, aunque llevo boina o sombrero, siempre que me hago caricatura me pongo calvo. ¿Y qué hay? Y yo tengo un hijo que me llama, este programa, en vez de llamarle Las claves del románico, le dice Los calvos del románico, o sea que el humor lo tengo en casa. ¿Y qué hay, Peridis, de la tragedia Topicazo, el payaso triste, el payaso en el más noble de los sentidos, refiriéndome a Heinrich Böll? Es decir, en tu vida veo debajo de tus gafas un libro del que quiero que nos hables, que es tu próximo libro. Hablaste de la emoción al principio. Creo que de las 7 funciones lingüísticas que pueden extenderse de alguna manera al dibujo, solo de alguna manera,
la de la emoción, también en la vocación de tu retazo de niñez, ha estado aquí. Tú eres padre de 5 hijos, sí. Estás casado con Leticia, que es una montañesa, y que trabaja en el Prado. En tu casa hay mundo artístico por todas partes, en vuestras relaciones, en vuestra vida profesional, pero falta una hija, Marta, tu hija mayor, murió de cáncer. Hace un año. Yo recuerdo cuando alguien que pasa por humorista en un determinado sentido, umbral, perdió a su hijo. Creo que eso ha generado el más importante libro, a mi juicio, de toda su producción, y además insustituible, porque ninguno más ha sido como ese, que era Mortal y Rosa. Es la metáfora en muchas páginas de la evocación de la muerte de ese hijo. No sé si esto, sin ninguna connotación de proximidad, cada uno tiene su humor, responde también a eso. Hablaremos de tus memorias, pero eso es una memoria aparte. Un punto interesantísimo. Fíjate, cuando a mi hija la declararon el cáncer, en el país pensaron que yo iba a dejar de publicar la tira, porque sabíamos que... Te iba a afectar. Que estaba afectadísimo, pero además tenía mal diagnóstico. Es decir, que desde el principio supimos que aquello terminaba mal. Entonces ellos esperaban que un día u otro yo pidiera la baja en la tira. Y yo me agarré a la tira y tuve que hacer humor y publiqué la tira hasta el día que se murió. Solo dejé de publicar la tira al día siguiente. Pero te digo más, me agarré a la tira cómica como se agarra un náufrago a un tronco, porque era la que me hacía flotar. O sea, yo sabía que todos los días tenía una cita con los lectores. Tenía que sacar humor del dolor, desentenderme, no desconectarme por un momento de la tragedia que vivíamos en la familia y llegar a los lectores con mi trabajo bien hecho. Y pensaba en los lectores, y pensaba que muchos tendrían al padre o a la madre o a un hijo en el hospital, y pensaba que algunos estaban en el hospital incluso leyendo la viñeta. Pensaba que era mi obligación. Y el hacer la tira, para mí fue lo más el cuidar a mi hija, lo primero, que saqué todo el tiempo, cerré el estudio y bueno, pues estuve con ella todo el tiempo que me fue posible. Eso por una parte. Y por otra parte, cuando murió Jesús, el editor de mi libro, le llamé porque estábamos en contacto y le dije lo que pensaba hacer. Y es recoger todos los escritos de mi hija y publicárselos en un libro para que quedara constancia de su vida. O sea, son textos suyos. Son las cartas que me escribió a mí, desde los 5 años hasta el escrito que dicta 5 días antes de morir. Y no están tus respuestas. No, son sus cartas a mí, sus cartas a su madre, sus cartas a los amigos, sus cartas de amor, sus diarios de viaje y sus correos electrónicos. Es un modo de rescatar la memoria con una presencia en la letra escrita a través de... Eso va a estar ilustrado. Muestra, por favor, a la cámara la portada. Esta es mi hija en el desierto de Atacama. ¿Qué edad tendría hoy? Tendría 33 años, tenía 32, ¿no? Eso es en Chile. Sí. Lo que pretendimos fue, precisamente, devolverle la vida a través de lo que ella había escrito. De forma que en el libro ves la vida de una persona tal como la vivió en las cartas, ¿no? Es un homenaje a ella y así lo ha reconocido Saramago en un texto maravilloso que nos ha hecho. ¿Qué dice en síntesis? Comprendo que será largo. Pues dice que en el libro se descubre a una persona extraordinaria, que el libro ves una vida que palpita y que late y que respira. Pero ¿cómo es un día tipo tuyo, un día diario, en lo que tenga de rescatable como tal día tipo? Pues los días tipo, que son pocos, pero procuro que haya 2 o 3 hechos fundamentales. El primero es levantarme el primero de la casa para hacer el desayuno para todos. Me levanto a las 7 menos 20 de la mañana, todas las mañanas. Y entonces hago el desayuno, preparo zumo de naranja, 5 o 6,
para todos los de la casa y voy despertando a su hora a cada uno de los miembros. O sea, que tú viven le en la familia. sirves a Leticia Ruiz su zumo de naranja. Se lo preparo, ¿no? Se lo Sí, preparas. claro. Hombre, no lo digo No, pero como un demérito, yo sino se lo como... llevaría a la cama con Claro. todo el desayuno, con mucho gusto, y Muy bien. lo he hecho muchas veces en la vida. Bueno, que y me tampoco encanta. lo oiga porque nunca se sabe. Puede No, alcanzar no. una exigencia más que estaría bien, por su parte. Tiene No. perfecto derecho, ¿no? Claro, muy bien. Y luego el último que despierto es Alejandrito. Alejandrito, que tiene 4 años, pues le visto, le doy las medicinas porque es alérgico, nos peinamos, vamos al cuarto baño, le doy el desayuno, me le llevo en el autobús y vamos charlando al cole. Yo quisiera que tú realmente... Eso es lo primero. Es que me has dicho el día, te digo... Sí, es que perdona, que el otro faltan acto secuencias. fundamental del día es...